Buenas noches. Pues buenas noches, señor. Agradezco que estéis ahí los que estáis. ¿Alguna cosa? Bueno, pues empezamos entonces. Dime qué gente hay. Isilía, María Jesús, Árbol, Cucho, Sago, Isequén, JC, Muchi, Amarín, Buso, Gisai, Dorcín y Fui, Arquímedes, Belén, Julián, Sincay, Sosín, Salomé, Suso, Sobó y Sobó. Dos. Quise que... ¿ves? Eso. Extrañado. Y ha entrado T. ¿Quién es este? Pues he de repetir que las sesiones no están abiertas al que lo desee, sino que es un paso después de otro. Me gusta comprobar el interés los progresos, el grado de práctica con el que nos vamos comunicando por internet y llega un momento en el que propongo al que sea venir a una sesión porque ya es oportuno. Como no hay mucho lugar en este templo, sería una lástima que alguien ocupe el lugar de otro que lo necesita o lo busca con más fuerza. Otro factor a comprobar es el grado de dispersión, orgullo personal, oportunidad, etcétera, como ya he comentado antes. ¿Queréis hacerme alguna pregunta? A esta sesión he invitado a 5 nuevos que estaban ya a punto. Ha entrado José y dos más que no han empezado. Estaba diciendo que la venida a las sesiones es por invitación, después de comprobar por mi parte, con sucesivas comunicaciones por internet, el grado de dedicación, lecturas, charlas, práctica cotidiana y Zazen, etc. Cuando están en su punto, pues es cuando les invito. Me cuenta Dantoku que ha descubierto un grupo de meditación cercano. Precisamente hoy no pueden estar. Sugiero que les digo a ellos y deis copias de la página nuestra para que sepan de los libros y las charlas. Arte y cultura, o mejor dicho, arte y cultura, sobre toros y vacas. Se trata, oía a uno esta tarde decir, de disfrutar los animales y nosotros. Porque los toros son nuestra esencia, decía él, nuestra tradición y nuestra identidad de siempre.
Las variedades de torturas, esto ya lo digo yo, son innumerables. En los de no muerte, la diversión consiste en estimularles a los toros o a las vacas con fuego. Intentar dejarles ciegos con fuego también. Cuando se quedan paralizados por el miedo, se les estimula con descargas eléctricas o con golpes con una barra de hierro en los testículos. También se les echa arena a los ojos o se les ensoga alrededor del cuello de manera que los tirones cuando van corriendo pues son descoyuntantes. Hay una modalidad que consiste en ver lo que resiste un animal en el agua, a ver cuánto tiempo hasta que se ahoga. Estas prácticas están prohibidas por ley, pero estas leyes no se cumplen porque costarían votos. Gandhi decía que la madurez de un pueblo se comprueba en el trato que dan a los animales. Y otro decía que el que es agresivo con los animales lo es igualmente con los humanos. En fin, creo que no merece mi comentario. Vamos con otro tema que tratamos con alguna frecuencia, que es el del libre albedrío. Este invento de procedencia religiosa al que llaman dotación divina, según la cual estamos en condiciones de escoger entre el mal y el bien. Yo añado que se escogerá por un bien mayor, lo cual demuestra su origen egocéntrico. Ambos son conceptos construidos de uso egótico que señalan las creencias, las ideologías, las opiniones personales, es decir, las conveniencias. Cualquier conocedor de los comienzos del budismo sabe identificar esto del bien y el mal construidos como condicionadores a la hora de construir el ego. Desde la condición no hay libertad posible. Por tanto, ¿dónde ha quedado la libertad? ¿A qué llamamos libertad? De la esclavitud al karma positivo o negativo, el bien y el mal, karma positivo, karma negativo, solo se sale por la realización del Dharma. Es decir, desde el desapego tanto a lo positivo como a lo negativo. Ahí comienza la libertad, que es perceptible en todo practicante, o que todo practicante lo percibe cuando llega a un punto en el que es independiente de elecciones personales con el objetivo de la ganancia. ¿Alguna cosa? Sí, una que no había puesto nombre es María del Carmen. Ningún nombre había puesto. Estaba en blanco. Sí.
ya. Ningún comentario sobre el tema ese de la libertad. Es decir, cada vez que escogemos nuestras preferencias. Y si abandonamos las preferencias, escogemos según el significado que para nosotros, para nuestro ego, tiene tal dilema, tal oposición de ideas o tal búsqueda de resultados. Por lo tanto, no somos independientes. Cuando hay condicionamiento, hay sometimiento, hay adaptación. ¿Alguna cosa? Sí, ha entrado Torino y otro que no sé. Bueno, algo sobre la mente del despertar. Póntelo más cómodo. Justo ha escrito. Gaso Dairo. Vale. ¿Y elegir este camino no es una elección? Me parece que este camino no le elegimos, no se elige. Es decir, tú tiras por este camino cuando estás harto de tu ego o cuando todo te sabe mal, es decir, desde un criterio de necesidad, todavía no formado. Es decir, suelo comentarlo en términos de sabemos lo que no es, pero no sabemos lo que sí es. Ahí es donde nuestra propia naturaleza nos está ayudando a intuir lo desconocido como posibilidad de liberación, es decir, de entrar en un terreno ajeno al condicionamiento, entrar en el campo de los budas, de los liberados, de los despiertos. Ahora continúo con el tema de la mente del despertar. El practicante, aún con poca experiencia, tiene la impresión de ajenidad, como si su existencia no fuera suya, como si la hubiera vivido dormido. Nota desinterés por las cosas de los demás. Como si estuviera aislado. Y esto no son más que interpretaciones que el ego todavía funcionante, sorprendido por las nuevas experiencias del practicante, convierte en formas, en sus formas. Pues todo esto en el Zen se llama Makyo. Ilusiones sobre ilusiones. Fantasmas. Reflejos. Debe darnos confianza el hecho de saber que hemos buscado saberlo todo, tenerlo todo, aún no teniendo nada. Y esto ha de atravesar el campo desértico aparentemente de perderlo todo en la mente que empieza otra vez en una realidad olvidada, la de su propia naturaleza. Perderlo todo, pero con humor,
con mucho humor, con desapego con respecto de su ego que hace estas interpretaciones. Positivo, negativo, es decir, karma. ¿Está bien? Me parece. ¿Alguna pregunta sobre esto? Algunos de vosotros me estáis escribiendo desde esta sensación de ajenidad, desde esta interpretación como de aislamiento, de estar solos. Porque es así, estamos solos. Es decir, nuestro ego se está debilitando, nos está abandonando, pero porque estamos haciendo unas prácticas que conducen a una realización donde no están la mayor parte de los sufrimientos de los cuales nos quejábamos, de las ausencias de las cuales teníamos nostalgia incluso sin haberlas todavía conocido. Es la aspiración a la satisfacción, es decir, un mundo redondo, completo, sin fronteras en la mente, me refiero. En una mente transparente, es decir, no manipulada por los condicionamientos. No enajenada en los aprendizajes de la ignorancia, de las pruebas, de los intentos, de las desviaciones, de las compensaciones, de los agarres a clavos ardiendo. Estos son tramos del camino. Incluso podríamos considerarlos pruebas. Hay gente que se queda aquí, que se queda como el toro asustado, paralizado, quieto. Por miedo a lo desconocido. Y prefiere alargar su esclavitud, alargar su neurosis, alargar su malestar, su alternancia de placeres y sufrimientos. Pero cuando se llega a un final, a un basta, a un no sé vivir, se puede continuar incluso con estas zarzas en el camino, con estas piedras, con estos tropezones. Y la propia naturaleza nos enseña a cortar con ello, a dejarlo pasar, a olvidarlo, a reconocerlo como fantasmal, como ilusorio, es decir, como inexistente, creaciones de la mente. Pero para eso hay que haber comprendido cómo la mente se ha edificado.
para que comprendiéndolo pueda caerse sola, porque no es fiable. Y eso nos lo explica muy bien la dodécuple cadena del condicionamiento dependiente o de la construcción del ego, que está en todos los libros míos en el apéndice. Como condicionamiento tras condicionamiento, la mente egótica nos va encadenando con el aprendizaje de nuestra cultura a tener aspiraciones vulgares, a buscar el beneficio en todo caso, a desarrollar los deseos que tienen que ver con las creencias y por lo tanto metiéndonos de una manera automatizada, robótica, en el campo de los sufrimientos, de la frustración, la ansiedad, la depresión, el no logro. ¿Alguna pregunta? Cuando a uno le parecen razonables estas cosas que digo, puede dar el siguiente paso, que es, como decía Dogen, buscarse a sí mismo, a su real yo, y como él seguía diciendo, para encontrarse a uno mismo es necesario olvidarse de uno mismo, es decir, del ego. Y para olvidarse del ego hay que realizar las prácticas que ponemos en las instrucciones, que son para toda clase de personas, porque la propia naturaleza, en la propia naturaleza, o la propia naturaleza misma, es un Buda, es la budeidad, es decir, la realidad. Y de esta manera, seguía diciendo Dogen, unificarse con todos los seres. Y esta frase es como varias de las que forman parte de los votos de toma refugio que entra en la corriente, en Daidoji, en este templo. Esta modalidad de practicar en todo momento, con atención, con la mente abierta por los sentidos, parece exagerada, como estas que les digo de los votos de toma refugio. Comprender todos los dharmas, practicar todos los dharmas. Suena como algo extremado, pero si aprendemos a leerlo bien, veremos que hacerse uno, armonizar con todos los seres, con todas las existencias, es cuestión de instante a instante, momento a momento. Todo va llegando, uno a uno, asunto a asunto, ser tras ser, circunstancia tras circunstancia. Eso es hacerse uno con todas las existencias. Y poco después comprenderemos que cada vez que armonizamos como una existencia,
en virtud de la ley de la interdependencia, todo depende de todo al mismo tiempo, estamos en contacto con todos los seres. Y esto es una nueva versión de la no soledad. Estos comentarios que hacía antes sobre sentirse aislados, desapegados de las cosas propias y ajenas, convencionales, tradicionales, que nos hace sentirnos solos como principiantes, aprendemos a verlo como formando parte del cosmos. Es otra manera de entender las cosas. Desde luego, mucho más satisfactoria, mucho más abierta, mucho más completa. Pero que por mucho que yo lo diga no sirve de nada. Por eso digo, aquel al que le parezca razonable, que lo intente. Que lo compruebe por sí mismo. Y sería, Gaso, si ya te ara ya te ara soya te Gaso, qué fortuna ser humana y que me hayas encontrado, Gaso. Eso quiere decir lo mismo que estaba diciendo. No estamos solos porque estamos caminando juntos, pero juntos, seres humanos, elefantes, árboles, y todo esto no es poesía, es real. Si miramos la pirámide de la energía, vemos que todo empieza con los vegetales, como después son los rumiantes los que van a comer los vegetales, en su mayoría rumiantes, esos van a servir de comida a su vez a los depredadores, a los carnívoros, y así la pirámide se va estilizando para terminar, desgraciadamente, con el ser humano, que podríamos aprender a recolocarlo como el gran depredador, el omnívoro, el que se lo come todo. Todo. Los que tengáis aficiones ecologistas, pues podéis ver cómo los seres humanos hemos doblado, triplicado, cuadruplicado la población humana, aún en medio de guerras, de hambres, de pestes y de actuales enfermedades terribles que acaban con millones de personas. Este ser humano ha ido invadiendo la tierra de todos los demás, convirtiéndolo en pasto para el consumo depredador de animales de carne, deforestando, eliminando a las especies animales por miles, solo para satisfacer su manera unilateral de alimentarse, a base de carne. Pocas verduras, pocas frutas, y acabando poco a poco con la salud del planeta.
Entonces, recuperar este camino destructor en cada persona, ya que las sociedades están abocadas al consumo indiscriminado y destructivo, pues es un buen terreno de desarrollo individual. No se trata de imponérselo a nadie, sino de hacer una llamada a la intuición natural de unas pocas personas, capaces de percibirlo y de seguirlo, aunque la mitad se quede en el camino. ¿Alguna cosa? Quería añadir que cuando se empieza este camino, se estimulan en el ego toda una serie de prejuicios, de miedos, de temores, solo porque se trata de un asunto desconocido. Entonces la mente ignorante se defiende temiendo y quizás rechazando. Pero uno debe de aprender a mirar a esa mente que le excluye, que le maneja, que le quita de en medio el camino de la salud mental y física, porque como comentaré dentro de un poco, la genética es condicionable. Las propiedades de inmunización son condicionables. Podemos animar a que nuestro cuerpo produzca medicamentos contra nuestras enfermedades. Y todo esto tiene que ver con la meditación, con vivir una vida ajustada al Dharma de Buda. ¿Alguna cosa? ¿Qué puede ser la fe en uno mismo? ¿Se trata de un koan? Quizá. Es una de esas frases construidas con palabras que parecen significar algo, pero no significan nada. Es una forma de intuición, una ilusión. Por ejemplo, ¿qué es la acción desprovista de todo significado, de toda trascendencia, de todo futuro, de toda personalidad? ¿Qué es la acción sin palabras, sin conceptos, sin objetivos de ganancia? Dejad que vuestra intuición pase a primera línea. Escuchad sin pensar. ¿Qué es la acción desprovista de todo significado, de toda trascendencia, de todo futuro, de toda personalidad? Sin palabras, sin conceptos,
sino objetivos de ganancia, ¿qué acción es esa? Se conoce en el Zen como Shomon a los auditores. ¿Qué entender por auditores? Son los escuchantes, los que oyen, los que ven, los que creen en las 4 nobles verdades de Buda, pero sin embargo no practican y por tanto no despiertan. No nos dejemos engañar por un ego espabilado, digamos, que recoge una vez más informaciones y cree haber entendido. Vuelvo a mi teorema del huevo frito. Nadie puede saber lo que es freír un huevo si no le fríe. Aunque lea 100.000 libros, aunque escuche 100.000 recetas de 100.000 cocineros, no lo sabrá. Comentarios sobre las inmunodepresiones. Cuando vivimos el sufrimiento de una manera muy continuada, se está envenenando nuestro cuerpo y nuestra mente, porque no están separados. ¿Comeríamos la carne de un toro al que se le ha hecho sufrir por horas o a veces por días? Porque sabéis que en las fiestas de los pueblos donde hay tradiciones de sufrimiento de los toros y no se les mata, pasan de un pueblo a otro los mismos toros. ¿Imagináis la cantidad de productos intoxicantes que están en el cuerpo de ese animal que está sufriendo día tras día las divertidas agresiones de los mozos de varios pueblos? Bueno, pues eso es lo que hacemos con nuestras maneras de vivir equivocadas. Y por eso enfermamos. Porque no vivimos en la realidad. Porque nos obligamos al estrés. Porque la ambición nos lleva a la prisa por conseguir esto, conseguir lo otro. Entonces se está demostrando que no basta con pensamientos voluntaristas, positivos, para curar, sino que hay que dedicarle la vida a eso. Hay que dedicar las acciones. Como se hace en el Zen. El cerebro pone en marcha mecanismos de adaptación
dinamizando genes de curación. O sea, el que el sistema inmunológico también puede condicionarse porque la vida con mayúsculas tiene muchos recursos. Es decir, la propia naturaleza, esa que andamos buscando con nuestras prácticas, es muy sabia. No tenemos más que mirar alrededor y ver cómo la mayor parte de las especies vegetales y animales llevan millones de años en la tierra, en el mar. Millones. Nosotros llevamos muy poco tiempo. Ellos no necesitan pensar. Nosotros tenemos que aprender a pensar mucho menos. Así que los diagnósticos sobre nuestras enfermedades hemos de aceptarlos, porque tienen una base de comprobación científica, que es lo que hacía Buda cuando observaba a los hombres, a los animales y a las plantas. Pero no podemos aceptar los pronósticos, las previsiones, los cálculos de futuro. Las neurociencias están creciendo en investigaciones muy interesantes, pero que vamos comprobando, forman parte sus hallazgos de las intuiciones y prácticas de los viejos maestros de la antigüedad. Los médicos griegos decían medice curate ipsum, en latín. Médico, cúrate a ti mismo. Y estaban señalando precisamente en esa dirección. Aprende a curarte para poder curar a los demás. ¿Qué ha ocurrido durante siglos en las carreteras de todos los países y sigue ocurriendo en África, por ejemplo? Que la gente, los enfermos, se ponían en las carreteras esperando, exhibiendo su enfermedad y esperando que pasase alguien que la hubiera tenido, esa misma enfermedad, y la hubiera curado. Ese sería el que se había curado a sí mismo, solamente sabía sobre una enfermedad, pero podía ayudar a otro que la tuviera. Los médicos de una sola enfermedad. Las plantas también nos ayudan en estos tiempos de otoño, de cambio, de adormecimiento. El organismo sufre una cierta inadaptación que lleva a una reacción curativa, porque se producen dolores musculares, dolores articulares, malestares, con una planta que se llama arpagofito. Tomamos al final de la comida 2 y al final de la cena otras 2.
y veremos los resultados. Es inocuo, es un amigo. Los que se preguntan sobre su zazen, si están siguiendo bien las instrucciones o no, que empiecen por no preguntarme a mí, sino por leer el Zukan Zazen Ji, escrito por Dogen, que son las instrucciones para el zazen y que están al final del apéndice de todos mis libros. Después habrá que matizar algunas cosas. Y entonces ya se me puede preguntar a mí o a otro que tenga experiencia sobre el zazen. Pero empecemos por ahí. No preguntéis antes de haber hecho todo lo que podáis por vosotros mismos. Así que se llamaba arpagofito. Arpagofito. 2 después de la comida, 2 después de la cena. Ya me contaréis. Bueno. Alicante, Muchi. Le había pedido yo a Muchi atún. Sí, ¿verdad? Bueno, y ahora esperaba que, ¿cómo se llama la chica? Que Irene trajera para probar los famosos fartons, los canutos rellenos de crema, al parecer riquísimos. Y va a venir con Muchi a pasar esta semana en periodo de asesín. Y yo tenía ya todo preparado, los kimonos, las comidas, los trabajos, etc. Preguntas y respuestas, maestros, discípulos. Hay preguntas de información general sobre el budismo. Hay preguntas de información específica sobre el budismo Zen, Soto. Hay preguntas de encargo individual o respuestas que el maestro hace al discípulo o instrucciones para un solo sujeto, aparte o público o en público, y entre estas están los mundos, que no tienen sentido racional, que pueden conducir al despertar porque ponen a la mente en el aire. Bueno, pues si queréis algo, comentad o preguntad. Yo no tengo más que hablar. No sé si he dicho que he invitado a 5 de los que tengo comunicación por emails a venir a esta sesión, que observen sus miedos, sus prejuicios, con coraje, que se los salten, si no se quedarán donde están. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna afirmación?
16. Son muy cambiantes. No hay nadie por ahí ya. Todos están en la cama. Desinteresados, insensibles, paralíticos. Meditativos, olvidados de sí mismos. Bueno, hasta el lunes próximo.